Bienvenidos a la materia Introducción a la Física. Capítulo 3. Generación de la energía. A diario nos encontramos con fenómenos que pueden ser explicados por la física. Por ejemplo, la evaporación del agua, la vibración de los vidrios de una ventana con el sonido, la oxidación del hierro en contacto con la humedad, el desplazamiento de las nubes con el viento, el movimiento de la pelota cuando es pateada, el apagado y el encendido de las luces eléctricas de una casa, o el nacimiento de una planta a partir de una semilla. La física explica estos cambios desde el intercambio de energía entre sistemas. Por eso es necesario pasar de un tipo de energía a otro para que esos fenómenos se produzcan. Así los procesos de transformación de la energía se producen o inician en las fuentes naturales de energía. Por ejemplo, el sol, el viento, el movimiento del agua, el calor de la tierra. Si bien el sol es la principal fuente de energía y su radiación la causante de vientos, del movimiento del agua y el calor de la tierra, es conveniente diferenciar de esta forma cada una de las fuentes para entender cómo se puede, a partir de la fuente, transformar la energía en energía consumible. La energía que preferiblemente consumimos es la energía eléctrica, que a partir de la transformación de cualquiera de las fuentes de energía vistas anteriormente, podremos convertir esa fuente en luz o en calor cuando se enciende una lamparita, convertirla en energía cinética cuando se mueve un ventilador, convertirla en energía sonora cuando se enciende la radio, o convertirla en energía térmica si la estufa funciona con electricidad. Si miramos a nuestro alrededor, detectaremos que convivimos con fuentes de energías varias, capaces de transformarse en otro tipo de energía. Algunas equivalencias para mostrar las transformaciones de las fuentes pueden ser: una taza de yogur con cereales y una banana representan 1300 joules de energía. Un avión tiene una energía cinética en el despegue de aproximadamente 1500 joules. Un avión cuando vuela a gran altura tiene una energía cinética de aproximadamente 15.000 millones de joules. Un auto a 120 km por hora tiene una energía cinética de aproximadamente 120.000 joules. Una persona que trota a 10 km por hora tiene una energía cinética de aproximadamente 350 joules. Si la energía que más consumimos a diario es la energía eléctrica, debemos entender cómo medir el consumo que generamos. Para ello es importante reconocer que la unidad de energía eléctrica que consumimos es el kilowatt-hora. En comparativa, medimos a la energía nuclear en kiloelectrón-volt. A partir de aquí es que podemos hacer algunas relaciones para entender cuál es el consumo de este tipo de energía, la energía nuclear, quien también utilizamos a diario. Venimos diciendo que el Sol es la principal fuente de energía, porque participa en la formación del viento, haciendo que el aire se mueva desde las zonas de alta presión hacia las zonas de baja presión por las diferencias de temperatura que produce el Sol. El aire que está en el suelo se calienta con la radiación solar y asciende, zona de baja presión, mientras que el aire frío se mueve desde el mar, está más frío y ocupa el espacio que dejó el aire caliente. Durante la noche, el suelo se enfría porque no llega con intensidad la radiación del sol. El aire del mar, al estar más caliente, asciende, zona de baja presión, y el aire frío de la costa ocupa el espacio que deja el aire del mar. También del sol utilizamos su energía radiante, que se libera a partir de un proceso denominado fusión nuclear. Desde hace aproximadamente 5.000 años, la fusión se produce continuamente en el Sol, haciendo que la temperatura en la superficie llegue a 6.000 grados centígrados y a 16 millones de grados centígrados en el núcleo, lo que representa una gran cantidad de energía térmica. El proceso de fusión nuclear que se produce en el Sol se explica a partir de la composición química del mismo Sol. El hidrógeno es el elemento del Sol que permite generar la energía a partir de la fusión del hidrógeno. Los estudios científicos pudieron determinar que
El Sol es una estrella que puede liberar energía durante aproximadamente 10.000 millones de años más. El Sol existe desde hace aproximadamente 4.600 millones de años. El Sol comenzaría a enfriarse en aproximadamente 5.000 millones de años. Si relacionamos estos números con el fósil más antiguo encontrado, este data de aproximadamente 165 millones de años. Sin dudas el Sol ha sido y es una fuente de energía de estudios y análisis permanentes. Por eso encontramos varias explicaciones o respuestas a cuestiones fundamentales relacionadas con el Sol. Todas son explicaciones válidas. Ninguna excluye a la otra. Pero nos quedamos con la explicación actual, que relaciona la estructura atómica del Sol a partir de la teoría de la mecánica cuántica y de la relatividad. La teoría de la mecánica cuántica dice que la energía de sistemas formados por partículas muy pequeñas cambia de a saltos, denominados cuantos de energía. Nunca toma valores intermedios, siempre toma valores discretos de energía. Esto explica que cuando el sistema pasa de un nivel a otro de energía, esos cambios pueden manifestarse en forma de radiación. La teoría de la relatividad nos dice que cuando un objeto se mueve cada vez más rápido, aumenta su masa y es necesaria una fuerza cada vez mayor para mantener su aceleración. La masa y la energía son equivalentes y una puede transformarse en otra según la ecuación energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. También se estudia el efecto o impacto que produce la luz del Sol como fuente de energía en otros seres vivos, como las plantas. El efecto de la luz, con el dióxido del carbono del aire, el agua del suelo, produce hidratos de carbono que son repartidos a las plantas, liberando al aire el oxígeno que respiramos. Dijimos que el viento es otra fuente de energía, del tipo natural. Utilizamos un generador eólico que capta el viento para mover sus aspas y así generar energía cinética, y luego ésta poder transformarla en energía eléctrica. Para obtener energía térmica se usa el carbón mineral y vegetal. Hemos visto cuáles son las fuentes de energía. Ahora las clasificaremos en relación a su generación, consumo y renovación. Entonces tenemos dos tipos de fuentes. Las de energía renovable son fuentes que tardarían millones de años en agotarse, y las de energía no renovable, que son fuentes que se agotarían en corto plazo. Así podemos distinguir aquellas fuentes renovables y no renovables. On top of each turbine is a box known as a nacelle. Attached to the nacelle are three propeller-like blades that connect to a rotor. Also on the nacelle is an anemometer to measure wind speed and direction. The wind direction rotates the nacelle to face into the wind. The energy in the wind, called kinetic energy, turns the turbine blades around the rotor, creating mechanical energy. The rotor connects to the main shaft, which turns inside the generator housing. Here, a magnetic rotor spins inside loops of copper wire. This causes electrons inside the copper to flow, creating electrical energy, what we call electricity in our daily lives. For this wind turbine, a step-up transformer inside the nacelle increases the electrical generation from 690 volts to 3,400 volts. The electricity generated then travels down large cables from the nacelle through the tower and into underground cables. The cables take the electricity generated from all the wind turbines to a substation. Here, a step-up transformer again increases the electrical output. A transmission line connects the electricity output at the substation to the electrical grid serving communities throughout the region. La electricidad es tan necesaria hoy en día que no podemos imaginarnos la vida sin ella. ¿De dónde proviene la energía eléctrica?
Las centrales eléctricas son las encargadas de generarla. Existen diferentes tipos de centrales en función de la fuente de energía que utilicen. Las centrales basadas en fuentes de energía renovables están en plena expansión, pero actualmente aún no pueden satisfacer toda la demanda energética de la sociedad. Las dos principales fuentes de energía renovable son la eólica y la solar. Veamos cómo funcionan estas centrales. Las centrales eólicas utilizan la fuerza del viento como fuente de energía. Por ello es necesario emplazarlas en terrenos específicos donde las condiciones geográficas y del viento sean las adecuadas para obtener el máximo rendimiento posible. Para determinar estos emplazamientos se realizan minuciosos estudios durante un año. Una central eólica está compuesta por un conjunto de molinos o aerogeneradores que son los encargados de recoger la fuerza del viento que posteriormente será transformada en electricidad. El viento sopla contra las aspas. Las aspas tienen distintas medidas. Las más grandes pueden llegar a los 37 metros de longitud. Al chocar el viento contra las aspas, éstas se mueven y hacen girar el eje principal que las sostiene. El eje se mueve a poca velocidad, pero con mucha potencia. En cambio, para obtener energía eléctrica no es necesaria tanta potencia, aunque sí mucha velocidad. De esto se encarga la multiplicadora. La multiplicadora es un mecanismo lleno de engranajes perfectamente encajados que generan esta conversión a mucha velocidad. Existe un eje secundario de menor grosor que es el que recoge la velocidad proporcionada por la multiplicadora. El eje secundario gira a 1500 revoluciones por minuto. Este segundo eje está conectado al generador. Aquí es donde se produce la transformación de la energía mecánica en energía eléctrica. El generador contiene imanes y una gran cantidad de cable de cobre enrollado. Funciona como si de una dinamo se tratara. Al girar el eje, los imanes se mueven y se genera electricidad. Cada aerogenerador está equipado con un anemómetro, cuya función es controlar la velocidad del viento, y una veleta que detecta la dirección del mismo. Así, el aerogenerador sabe cuándo ponerse en marcha y hacia dónde encararse. Si el viento sopla a más de 25 metros por segundo, el sistema detiene el aerogenerador, de lo contrario, podría romperse. Para detenerlo con seguridad, el aerogenerador está equipado con dos sistemas de frenado, uno en las mismas aspas y el otro un freno mecánico situado entre la multiplicadora y el eje secundario. El aerogenerador dispone de un sistema de refrigeración para compensar un eventual sobrecalentamiento durante su funcionamiento. Este sistema puede ser a base de aire o agua. Un sistema informático se encarga de controlar el buen funcionamiento del aerogenerador. El ordenador principal es el controlador. La subestación es el edificio de la central que acoge las dependencias de mantenimiento y la sala de control, desde donde se vela por el buen funcionamiento de la central. Allí se monitoriza el comportamiento de todos los aerogeneradores y, si es necesario, se operan remotamente. Una estación transformadora recoge la electricidad de todos los aerogeneradores del parque eólico. Desde allí, esta electricidad debidamente tratada es abocada a la red. Otra fuente de energía renovable en plena expansión es la solar. Las centrales solares utilizan el sol como fuente de energía. La energía solar puede ser aprovechada por dos vías, la termosolar y la fotovoltaica. Las centrales termosolares generan vapor con la ayuda de la luz solar para hacer mover una turbina, mientras que las fotovoltaicas aprovechan el efecto fotovoltaico para generar electricidad. El efecto fotovoltaico es la interacción entre la radiación solar y los electrones de un material semiconductor. Nos centraremos en las placas o la energía fotovoltaicas, que son las más frecuentes. Las cédulas fotovoltaicas son las encargadas de captar y transformar la energía del sol. Estas cédulas están formadas por una lámina muy fina de silicio, que es un material semiconductor. Suelen ser cuadradas, bastante finas y de unos 100 centímetros cuadrados de superficie. La electricidad que generan es en forma de corriente continua y a tensiones muy bajas. Estas cédulas están unidas entre ellas formando una única estructura, los módulos fotovoltaicos. Un conjunto de módulos forma un panel. Dentro de los módulos, las cédulas están situadas en hilera y conectadas entre ellas en serie para conseguir mayor tensión.
Para aprovechar el efecto fotovoltaico, el inversor es el encargado de convertir la corriente continua generada en corriente alterna y de introducir esta energía en la red. Uno de los factores más importantes que cabe tener en cuenta al situar una placa fotovoltaica es la insolación. La insolación es la cantidad de energía solar que recibe un área determinada durante cierto periodo de tiempo. Hay que procurar que la insolación sea la máxima posible, aprovechando todas las horas de sol. Otro aspecto relevante es la inclinación de los paneles. Tienen que estar instalados perpendiculares al sol y orientados de este a oeste, mirando al sur en el hemisferio norte y mirando al norte en el hemisferio sur. De lo contrario, se perderían muchas horas de irradiación. Endesa se esfuerza para conseguir dar más protagonismo a estas fuentes de energía alternativa y así poder suministrar electricidad de forma más limpia y eficiente. Energética. Energía para el desarrollo. Presenta el sistema fotovoltaico. Funcionamiento y cuidados. ¿Qué es el sistema fotovoltaico? El sistema fotovoltaico, conocido como panel solar, es una forma de generar energía eléctrica cuya fuente es la luz del sol. Es decir, convierte la luz del sol directamente en electricidad, la que se almacena en una batería para utilizarla cuando la necesitemos. Se llama sistema porque está compuesto de varios equipos para que pueda funcionar bien. ¿Qué partes componen el sistema fotovoltaico? Conozcamos los elementos que componen nuestro sistema fotovoltaico. Panel solar. Regulador de carga. Batería. Conversor de voltaje. Cables. Tomas. Y lámparas. ¿Para qué sirve? Sirve para dar luz a tu casa y energía eléctrica o corriente para tu radio o lector de CD, para cargar tu celular, hacer funcionar un televisor pequeño y otros aparatos que necesitan poca corriente. ¿Cómo funciona el sistema fotovoltaico? Primero tenemos al panel solar. Este recibe la luz del sol en sus celdas y las transforma en energía eléctrica. Esta energía es transportada a través de los cables que van desde el panel hasta la batería, pasando por el regulador de carga. El regulador controla la corriente que llega a la batería. Mediante sus luces indicadoras, nos permite saber si la batería está cargada o descargada. El regulador protege a la batería de posibles cortocircuitos, sobrecargas y sobredescargas. Sin este aparato, el sistema no puede funcionar y nos ayuda a que nuestra batería nos dure más tiempo. La batería es el depósito donde se guarda la energía eléctrica que llega del panel solar. Para poder usar la energía de la batería, esta tiene que pasar nuevamente por el regulador de carga y de ahí se pueden conectar directamente las lámparas, celulares y otros aparatos. Pero para usar radios pequeñas que funcionan a pilas, la energía tiene que pasar por el conversor de voltaje. El conversor de voltaje sirve para controlar el voltaje que necesitamos. Con este aparato, podemos utilizar radios de 2, 4 o 6 pilas. Para los pequeños aparatos que utilizan 12 voltios, tenemos tomas directas. También para cargar nuestro celular se tiene una toma especial para cargador que ha instalado el técnico de energética. Finalmente, tenemos las lámparas. Estas
No son como los focos normales que hay en las tiendas. Son especiales porque consumen poca energía y duran varios años. Estas solo funcionan con la conexión de nuestros paneles solares. Como has visto, el sistema fotovoltaico está compuesto por varios elementos que son importantes y especiales, y con los cuales hay que tener mucho cuidado. A continuación, conozcamos a detalle cada uno de estos aparatos y cómo debemos cuidarlos. Si no cuidas tu sistema, puedes perder la garantía que te da Energética. ¿Cómo funciona una central hidroeléctrica? Beto adora los videojuegos y es el campeón entre sus amigos. Su padre es escritor y trabaja en casa todo el día usando la computadora. Su madre siempre está pendiente del trabajo de papá y por ello todo el tiempo le prepara café. Ahora, ¿usted sabe qué tienen en común el videojuego de Beto, el trabajo del padre en la computadora y la cafetera de su madre? La respuesta es la energía eléctrica. ¿De dónde proviene la energía eléctrica? Se puede conseguir de varias formas, por ejemplo, de la quema de petróleo, carbón o gas, o de la fusión nuclear. Incluso el movimiento de las aguas de un río puede generar electricidad. Esto que usted ve es una central hidroeléctrica. La energía que produce una hidroeléctrica es la más segura y limpia que existe y el costo es muy bajo. Todo lo contrario de lo que sucede con el petróleo o carbón. Y eso es porque la materia prima utilizada para producir energía es agua, un combustible completamente renovable. El proceso no es tan difícil de entender. Vamos a ver. Después de un estudio cuidadoso para no perjudicar el medio ambiente, el agua del río es represada en un embalse. Cuando hay lluvias, las compuertas se abren y dejan pasar el exceso de agua. El agua de la represa entra con gran presión con dirección a las turbinas, que son las responsables de la generación de la energía. El agua pasa y las hélices de las turbinas giran con gran velocidad, convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica.
El transformador aumenta la fuerza de la energía y logra que viaje por los cables y que llegue a las casas, las escuelas, los videojuegos, las computadoras y las cafeteras. Pero seguro que usted se está preguntando ¿qué pasó con toda el agua que pasó por las turbinas? La respuesta es nada. El 100% de ella regresa al río para ser usada con la misma calidad de antes y puede ser usada también para consumo humano, en los procesos industriales y hasta para abastecer a otra hidroeléctrica instalada más adelante. El abuelo de Beto tiene un lugar muy bonito cerca de una central hidroeléctrica. Beto no se imagina que el agua que hace funcionar su videojuego es la misma que su abuelo utiliza para regar su huerto. El proyecto hidroeléctrico Inambari trabaja para impulsar el desarrollo sostenible de todo el Perú en armonía con el medio ambiente, produciendo energía limpia para quienes más la necesitan. Es decir, Beto, el papá de Beto, la madre de Beto, el abuelo de Beto y usted. Central Hidroeléctrica Inambari, un proyecto para mejorar tu vida.
La electricidad es tan necesaria hoy en día que no nos podemos imaginar la vida sin ella. ¿De dónde proviene esta energía eléctrica? Las centrales eléctricas son las encargadas de generarla. Hay distintos tipos de centrales dependiendo de la fuente de energía que utilicen. Las térmicas, que usan combustibles fósiles, las que utilizan fuentes de energía renovables como el sol, el viento, el agua, y las nucleares, que usan uranio. Actualmente gran parte de la electricidad consumida proviene de las centrales nucleares. ¿Cómo funcionan estas centrales? Las centrales nucleares utilizan el uranio como combustible y mediante un proceso de fisión de su núcleo consiguen liberar una gran cantidad de calor. Este calor se usa para generar vapor de agua que permite hacer mover una turbina que al girar genera energía mecánica. Mediante el alternador, esta energía mecánica se transforma en energía eléctrica que se transvasa a la red para poder ser consumida. Hay dos tipos de centrales nucleares, las de reactores de agua a presión y las de reactores de agua en ebullición. Ambas constan de tres estructuras esenciales. El edificio de contención, donde se ubica el reactor y tiene lugar la fisión nuclear, la sala de turbinas, donde la energía mecánica se transforma en energía eléctrica, y el sistema de refrigeración. La principal diferencia entre ellas es que en los reactores de agua a presión el vapor se genera en el generador de vapor y en los reactores de agua en ebullición tiene lugar en el propio reactor. Nos centraremos en los reactores de agua a presión, que son los más abundantes en el Estado español. En el edificio de contención se utiliza el combustible que da lugar a la fisión. El combustible que se usa para la fisión es el uranio, concretamente dióxido de uranio enriquecido en U-235 al 4,5% aproximadamente. Se introduce en forma de pastillas dentro de unos tubos, creando varitas de combustible que se unen para formar elementos de combustible. Un conjunto de unos 160 elementos constituyen el núcleo del reactor. Este núcleo se introduce en el interior de una cubeta de acero inoxidable de 30 centímetros de grosor aproximadamente, donde se lleva a cabo un proceso de fisión en los elementos combustibles. Es una reacción que afecta al núcleo de ciertos elementos químicos cuando colisionan con un neutrón. El impacto provoca la división del núcleo en dos fragmentos y la liberación de una gran cantidad de calor y de 2 a 3 neutrones. Estos neutrones pueden provocar nuevas fisiones en otros núcleos que al fragmentarse producirán nuevos neutrones, de forma que se consigue una reacción nuclear en cadena capaz de automantenerse. Para evitar el sobrecalentamiento, los elementos de combustible se refrigeran mediante un circuito cerrado de agua que los mantienen a temperatura constante. Circuito primario. El agua del circuito primario recoge el calor liberado y se calienta hasta llegar a los 330 grados centígrados. No obstante, no hierve debido a la elevada presión, 162 atmósferas. Esta agua se dirige al generador de vapor, donde intercambia calor con agua que proviene de otro circuito cerrado, circuito secundario. El agua del circuito secundario se transformará en vapor. Una vez realizado el intercambio de temperatura, el agua del circuito primario vuelve al reactor para repetir el ciclo y el vapor se dirige a la turbina de vapor. El vapor entra en el cuerpo de alta presión de la turbina y se expande. Esto permite hacer mover el eje que atraviesa la turbina y consigue así generar energía mecánica, que recoge el generador y que transforma en energía eléctrica. Esta electricidad será recogida por un transformador que se encargará de prepararla para que sea transvasada a la red de transporte de forma que pueda llegar a nuestras casas y ser consumida. El vapor que hace mover la turbina tiene que ser condensado para poder aprovecharlo de nuevo. Esto sucede en el condensador. Se utiliza agua de mar o de río que al circular por las cañerías del condensador intercambian calor con el vapor, de manera que el vapor se enfría y pasa a agua líquida, que es enviada de nuevo para ser transformada en vapor. Todo el funcionamiento de la central se supervisa desde la sala de control, donde un personal muy calificado vela por el buen funcionamiento y la seguridad de la central. Endesa trabaja día a día para mejorar el rendimiento de sus instalaciones, respetando el medio que nos rodea, con objeto de aportar la electricidad de forma limpia y eficiente.
La radioactividad se descubre en 1896 a partir de mediciones de energía, específicamente en el átomo de uranio. El átomo de uranio es inestable. Quiere decir que se desintegra espontáneamente y en forma explosiva. Cuando sucede esto, su masa se fragmenta generando alta energía cinética. Esa energía se transforma en radiación y esa radiación la describimos a partir de rayos denominados gamma, beta y alfa. Los rayos alfa están compuestos por partículas alfa, que son núcleos de átomo de helio que se mueven aproximadamente a 1/10 de la velocidad de la luz y se detienen solo al chocar con el aire o el papel. Los rayos beta están compuestos por partículas beta. Son electrones que se mueven casi a la velocidad de la luz y son frenados por una lámina de aluminio. Por último, los rayos gamma están compuestos por partículas gamma. Es un tipo de radiación electromagnética de energía muy concentrada y alta penetración, y se puede frenar esas partículas gamma solamente por una placa de varios centímetros de plomo. El descubrimiento de la radiactividad nace a partir del modelo atómico del átomo y su evolución. En 1912, Rutherford descubre que la masa del átomo se concentra en el núcleo. En 1932, Chadwick descubre el átomo formado por un núcleo con neutrones y protones rodeado por electrones girando en una órbita al núcleo. Repasemos el modelo atómico actual. Un protón y un electrón tienen masa semejante. El protón tiene una masa 1800 veces mayor que la masa del electrón. La masa del átomo está casi toda en el núcleo formado por protones y neutrones, con lo cual tendremos la masa del protón más la masa del neutrón. Se descubre que el protón tiene carga eléctrica positiva, el neutrón carga eléctrica nula y el electrón carga eléctrica negativa. El radio del átomo es 10.000 veces mayor que el radio del núcleo. El atómico, denominado Z, es igual a la cantidad de protones que tiene el átomo. El número másico, denominado A, es igual a la suma de la masa de todos los protones y de todos los neutrones que tiene el átomo en su núcleo. Para entender cómo se produce la radioactividad, primero revisar algunos conceptos atómicos, como por ejemplo los isótopos. Un isótopo es un átomo que tiene distinto número de neutrones que de protones. Algunos son inestables porque la diferencia de neutrones y protones hace que se desintegren o se desarmen rápidamente. En la naturaleza encontramos el hidrógeno como primer elemento químico. Es tan especial este elemento químico que podemos encontrar isótopos del hidrógeno de distinto tipo. Los isótopos de hidrógeno explican la radioactividad y la fusión nuclear que se produce en el Sol. Otro isótopo también muy utilizado es el isótopo de carbono 14. Si bien no es abundante en la naturaleza, es estable y es un átomo que tiene 8 neutrones y 6 protones. Es el isótopo de carbono más radiactivo. Se produce en la atmósfera originando las moléculas de dióxido de carbono. Las plantas usan el dióxido de carbono durante la fotosíntesis, plantas que a su vez son consumidas por los herbívoros. De allí la importancia de este átomo, del carbono. Para determinar la antigüedad de un fósil, tenemos que medir la radiación que produce el isótopo de carbono 14 durante 1 minuto. Luego comparar la radiación medida de ese isótopo con la radiación emitida por un ser vivo de igual masa que el fósil. Si la radiación emitida por el fósil es la mitad que la emitida por el ser vivo, la antigüedad del fósil resulta ser de 5.730 años. La fusión nuclear se produce cuando dos átomos se unen. En el Sol se produce la fusión nuclear. Específicamente en el Sol se unen dos átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio. En el momento de la unión, durante el proceso de fusión, se genera mucha energía, a muy alta temperatura. Por eso los átomos de hidrógeno se mueven a muy alta velocidad. La gráfica muestra
que dos átomos de hidrógeno chocan para unirse y formar un átomo de helio. Un átomo de hidrógeno tiene un protón y un neutrón. Por eso es un isótopo del tipo deuterio. El otro átomo de hidrógeno tiene un protón y dos neutrones. Por eso es un isótopo del tipo tritio. Luego del choque, queda un átomo nuevo de helio con dos protones y dos neutrones, mientras que el neutrón que sobra se libera generando energía radiante. La fisión nuclear se produce cuando dos átomos se separan o se desintegran en átomos más pequeños. La fisión se produce cuando un átomo recibe el impacto de un neutrón que se mueve a gran velocidad. Para lograr la fisión se usan átomos que tienen muchos protones y neutrones. Por eso se los denomina pesados. Estos son el uranio o plutonio. Luego de la fisión, la masa atómica de los átomos resultantes es menor que la de los átomos originales. La diferencia de masa se convierte en energía radiactiva. La gráfica muestra un neutrón que choca con un átomo de uranio 235, porque tiene 92 protones y 143 neutrones. Al chocar el átomo de uranio, se divide en un átomo de rubidio 93 y otro átomo de cesio 140, quedando neutrones libres que liberan energía radiante. Debido a la alta velocidad de esos neutrones, estos chocarán con otros átomos de uranio 235, generando una reacción en cadena de los choques sucesivos. El uranio 235 es un isótopo que se encuentra en la naturaleza, pero en muy poca cantidad en relación al uranio 238. Se utiliza el uranio 238 y se le hace un tratamiento para obtener el 235, que es el más radioactivo de los dos. Mencionamos anteriormente que la masa se convierte en energía durante el proceso radiactivo. Albert Einstein explicó la equivalencia entre la masa que se convierte en energía. Postuló que la masa y la energía son formas equivalentes, porque durante la transformación nuclear, fisión o fusión, la masa no desaparece, sino que se transforma en energía que a su vez se libera. Este postulado no refuta la teoría de las partículas, porque Einstein también sostiene que la masa de una pequeña partícula es energía acumulada. ¿Cómo relacionar entonces el principio de conservación de la energía con los postulados de Einstein? El principio de conservación de la energía dice que el balance energético se mantiene constante en cualquier sistema. Por eso podremos aplicar el principio en cualquier situación diaria para explicar lo que sucede. Cuando analizamos el comportamiento de las pequeñas partículas, utilizamos el postulado de Einstein, que la pérdida de masa y la liberación de energía son valores tan pequeños que no se detectan, lo que hace valer a su vez al principio de conservación de energía.